Saludos hermanos y amigos. Dios les bendiga mucho una vez más en esta preciosa semana. Damos gracias a Dios que nos da esta bendita y nueva oportunidad. En esta ocasión, hermanos y amigos, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dirija, que nos dé sabiduría, que perdone nuestros pecados y que siga con todos aquellos hermanos que están enfermos. Siempre le pedimos a Dios que sea el que intervenga y que los sane con su mano poderosa. En el nombre de Jesucristo le oramos y le damos gracias a nuestro Dios, hermanos. Hermanos, en esta ocasión vamos a estar hablando un poco de las denominaciones. ¿Por qué? Porque desde que estamos en la iglesia del Señor, siempre nos han hecho la pregunta, ¿ustedes son cristianos de cuáles? Y siempre contestamos, somos cristianos solamente. Somos cristianos sin apellido, y de eso es que vamos a estar hablando en esta ocasión. Cristianos solamente basta, cristianos sin apellidos. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? Porque hoy en día, fíjense, hermanos, la gente se sorprende que digamos que solamente somos cristianos, cuando deberíamos de sorprendernos o deberíamos sentirnos incómodos o raros de que haya tanta división y tanta congregación con diferentes nombres. Hay millones de congregaciones con diferentes nombres, diferentes grupos de cristianos, de cada cual se pone su nombre y así, ¿verdad? Satisfacen el deseo de muchas personas que quieren estar divididos, que quieren sentirse aparte. Cuando se supone, hermanos, que si todos estamos buscando llegar al mismo lugar, ¿qué esperamos nosotros cuando lleguemos allá? Esperamos que cuando lleguemos allá nos van a dividir. Bueno, aquí están los cristianos paulinos, aquí están los cristianos de Bernabé. Eso es lo que esperamos, porque se supone que si estamos buscando llegar al mismo lugar, pues debemos nosotros hablar la misma cosa, y es una de las cosas que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué somos cristianos solamente? ¿Por qué somos cristianos solamente? Fíjense, vamos a ver varias citas. Este punto número 1, ¿por qué cristianos solamente? Vamos a buscar en el libro de los Hechos, el capítulo número 11, el versículo 26, donde nos dice por qué somos cristianos solamente, por qué no tenemos segundos nombres o apellidos. Fíjense, en Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto fue cuando estaba Felipe predicando la palabra del Señor. Otra cita, hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba delante de rey Agripas. Fíjese lo que le dijo el rey Agripas al apóstol Pablo en Hechos 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos y amigos, ese era el único nombre que tenían los cristianos, los discípulos de Jesucristo, en el primer siglo. Cristianos solamente. Pero hoy en día hay una de apellidos y segundos nombres que es increíble. Otra cita, hermanos y amigos, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo dice, inspirado por Dios: pero si alguno padece como cristiano, sin ningún apellido, sin ningún segundo nombre, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Desde cuándo comenzaron las divisiones, hermanos? Porque pudiéramos pensar que esto es una cosa moderna, pero no, hermanos y amigos. Esto comenzó desde el tiempo de los apóstoles. Desde la iglesia primitiva vemos que ya comenzaron las divisiones, porque es algo natural que pasa en nosotros. Queremos dividirnos, queremos siempre formar grupos. Eso pasa donde quiera, eso pasa con la familia, eso pasa en el trabajo, eso pasa en la escuela, eso pasa en todos lados, donde quiera. Queremos hacer divisiones, es algo natural de parte de nosotros los seres humanos. Y fíjense, el apóstol Pablo estaba sorprendido de que la iglesia, los hermanos que comenzaron todo muy bien, ya se estaban dividiendo. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 1, versículos 12 al 13, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo hizo la pregunta que nos corresponde a nosotros, hermanos y amigos, hacernos hoy también. ¿Acaso está dividido Cristo? Eso fue lo que preguntó el apóstol Pablo en esa ocasión, y debemos hacernos la misma pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados, debo decir, en el nombre de Pablo? Hoy en día, mis amigos y hermanos,
que ustedes tienen posiblemente apellidos cristianos. Son cristianos muchos de ustedes. Yo respeto a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Respeto porque tengo muchos amigos, familiares que son cristianos con segundos apellidos. Católicos, pentecostales, bautistas, testigos de Jehová, mormones, adventistas. De todo, hay de todo en este mundo hoy en día, en el mundo religioso. Los que no tienen un apellido tienen otro. Y yo respeto el apellido que usted tenga. Pero me gustaría saber, fíjense, hermanos y amigos, me gustaría saber su apellido cristiano, me gustaría saber si usted lo encuentra en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, porque yo no he encontrado cristianos con segundos apellidos, incluso esos que Pablo le estaba llamando la atención. Si usted tiene un apellido, un segundo nombre, cristiano con un segundo nombre, por favor, déjenos saber en los comentarios dónde está la cita bíblica, dónde usted lo encontró, específicamente en el Nuevo Testamento, y déjenme saber, porque yo todavía no he encontrado esa cita del apóstol Pablo llamándole la atención a los discípulos, porque comenzaron a dividirse, hermanos y amigos. ¿Hablan todos la misma cosa? ¿Estaban hablando todos la misma cosa? Hoy en día, todo el mundo habla la misma cosa, ¿no? Hoy hay religiones de todos los colores y sabores. Porque hay mucha gente que va a una iglesia y no le gusta cómo se sirve el Señor ahí, no le gusta la alabanza, uno encuentran que ahí todo está muy tranquilo, todo está muy decente y en orden, entonces tienen que ir a buscar otra congregación donde esté un poquito más avivada o que vaya de acuerdo a lo que está buscando la persona. Sin embargo, Jesucristo en una ocasión se quedó solo predicando porque a la gente no le gustó lo que él estaba predicando. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente están congregándose buscando lo que ellos quieren, lo que les agrada a ellos. Cuando se supone, hermanos y amigos, que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que sujetarnos a lo que nos enseña su palabra. Pero ¿por qué hay tantas religiones hoy en día? ¿Por qué hay tantos nombres? Precisamente por eso. Para los gustos, los colores y los sabores de las religiones y de las congregaciones. Y eso, hermanos y amigos, es evidente que no todos hablan la misma cosa. Fíjense, dice el apóstol Pablo, dijo también, en 1 Corintios capítulo número 1, versículo 10, dijo el apóstol Pablo, obviamente el Espíritu Santo hablando a través de él. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Estamos hablando todos una misma cosa, hermanos y amigos? Es evidente que no. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso no está pasando hoy en día. Nosotros somos cristianos sin apellidos. No pertenecemos a ninguna denominación. Solamente cristianos. Porque en el primer siglo, hermanos, en el primer siglo no había, a los cristianos se les llamaba solamente cristianos. Filipenses capítulo número 2, versículo 2 dice, completad, el apóstol Pablo otra vez, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sentimos todo lo mismo hoy en día? No. Una señora me preguntó, ¿ustedes son cristianos de cuáles? Hace poco me preguntó en Facebook. ¿Somos cristianos solamente? Perdone la ignorancia, me contestó. Bueno, sí, hay muchos que estamos ignorantes, hermanos y amigos, y la ignorancia no es buena. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocer cómo eran los primeros cristianos y tratar de imitarlos a ellos, porque Jesucristo los dejó a ellos para que nosotros los imitemos a ellos. Sigue diciendo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses, el capítulo número 2, versículo número 2, hermano. Filipenses, capítulo 3, versículo 16, sigue diciendo el apóstol Pablo también. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y eso, hermanos, como ya mencioné, es evidente que no todo el mundo siente la misma cosa, no todos sentimos lo mismo. Todo grupo siente diferentes cosas. Fíjense, hermanos, que una de las cosas, amigos, que Jesucristo en su oración al Padre enfatizó este punto que vamos a leer ahora, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesucristo dijo,
para que todos sean uno en su oración, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Con este propósito lo dijo Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, hermano, amigos, una de las razones, de las justificaciones de mucha gente que no cree en el Señor Jesucristo o que no se congrega, es por tanta división que hay. Porque hay millones de grupos religiosos y ya la gente está harta. La gente que no se congrega está harta del engaño, de la propaganda, del ganar dinero injustamente, de sacarle provecho a los feligreses. Y hay muchos que no se congregan, hay muchos que no creen, de tanta división que existe hoy en día en el mundo religioso. Así que cuando Jesucristo dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, el mundo hoy en día, muchos en el mundo no creen que Dios envió a Jesucristo precisamente por la división que hay. Por eso Jesucristo dijo que todos sean uno, que hablemos todos una misma cosa, que sintamos lo mismo, que tengamos la misma fe, que tengamos la misma doctrina. Nosotros, hermanos, somos Iglesia de Cristo, punto. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que entregó su vida por ella. Ningún pastor entregó su vida por su iglesia, por la Iglesia de Cristo. Jesucristo es el único dueño y Dios el Padre. Por eso nos llamamos Iglesia de Cristo, por eso somos cristianos solamente. Todos estos nombres, todos estos apellidos, si usted tiene un apellido cristiano, un segundo nombre, busque de dónde salió. Busque en la Biblia a ver si está aquí en los evangelios. Busque a ver si los cristianos en el primer siglo se llamaban así. Porque la mayoría de los segundos nombres que existen hoy en día surgieron después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último apóstol que murió, después que escribió obviamente Apocalipsis en el año 96, después murió. Todos esos demás segundos nombres surgieron muchísimos años y todavía siguen surgiendo nombres nuevos. ¿Por qué tenemos que estar divididos? Yo quería, hermanos y amigos, hacer esta aclaración, porque mucha gente piensa que es lo mismo, cuando la palabra nos enseña que necesitamos tener la doctrina de Cristo. ¿Qué doctrina tenemos nosotros? ¿Qué doctrina tenemos? Tenemos la doctrina de Cristo y sus apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron los apóstoles los hombres que Jesucristo dejó para que enseñasen. ¿Se acuerdan de la encomienda? Jesucristo le dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándole las cosas que yo os he mandado. Y cualquier grupo hoy en día, en cualquier parte del mundo, puede ser solamente cristiano, puede ser solamente de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo? Siguiendo el plano que tenemos, que es el nuevo evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, que es la ley de Jesucristo. Toda la Biblia es inspirada, usamos toda la Biblia, la usamos. 1 Corintios capítulo número 10 nos dice que todas las cosas que están en la Biblia están ahí para que nosotros aprendamos de ellas, para que imitemos a los buenos hombres y no cometamos los errores de los hombres del pasado, del antiguo pacto. Pero estamos sujetos a la ley de Jesucristo. Esa es la doctrina, hermanos y amigos, que nosotros tenemos. En Hechos, el capítulo número 12, en el versículo 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Persevera usted en la doctrina de los apóstoles? ¿O usted le enseña una parte de Moisés? Porque hoy en día se han levantado un montón de falsos predicadores y hay muchos maestros también, pastores con buenas intenciones, pero enseñan parte del Nuevo Testamento y lo que les conviene del Antiguo Testamento. No, los sacrificios, nosotros no guardamos sábado, nosotros no hacemos sacrificios de animales, pero los diezmos sí, los diezmos sí. Y hoy en día, por eso es que hay tanta religión, por eso es que hay tanto nombre. ¿Por qué? Porque no están sujetos completamente a la doctrina de los apóstoles. Toman una parte del Antiguo Testamento, lo que les conviene. ¿Qué les conviene el Antiguo Testamento? Bueno, la mayoría de los diezmos fueron abolidos y un día vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces lo demás del Nuevo Testamento. Si estamos sujetos a los apóstoles de Jesucristo, tenemos que seguir única y exclusivamente las enseñanzas de los apóstoles y de Jesucristo. Nosotros como Iglesia de Jesucristo, cristianos solamente, en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que, hermanos y amigos, queríamos hacer esa aclaración. No somos denominación. Somos Iglesia de Cristo solamente, somos solamente cristianos. Cualquiera de ustedes, hermanos y amigos, puede ser solamente cristiano, solamente sujetándose al Nuevo Testamento, que es lo vigente hasta que Cristo venga por segunda ocasión, siguiendo la doctrina de Jesucristo. Así que, hermanos y amigos, Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, y que este año 2022 Dios les conceda a todos y cada uno de ustedes todas las peticiones de sus corazones conforme, obviamente, a la voluntad de nuestro Padre y Dios Jesucristo. Dios les bendiga mucho, tengan una bendecida semana. Dios les bendiga.